Bueno, Olis, ¿cómo están? Bueno, es mi primer video de YouTube, así que tengo muchas cosas para hablar, pero jamás estructuré un video de YouTube, así que sepan disculpar si me mareo un poco, pero nada, quería como aparecer. Hace un montón es como que digo, bueno, voy a hacer un video de YouTube, voy a hacer un video de YouTube, pero es como que no sé, no me animaba. Y bueno, acá estamos. Bueno, me presento, mi nombre es Jimena, tengo 29 años y quiero contar un poco eh, sobre mi vida, ¿sí? Que al final tu historia es tu fortuna, dice un mentor muy conocido, ¿no? Hoy estoy viviendo una vida totalmente distinta, la verdad, a la que tenía, pero mi pasado me trajo a esta realidad que vivo hoy, ¿no? Cuando era muy chica, ¿sí? Lo que es toda mi etapa de niñez, me tocó vivir una vida muy dura con el tema de la convivencia familiar, la crianza, ¿sí? Me crié en un contexto donde había mucha pobreza, no había tanto dinero, lo que alcanzaba era apenas para comer. Actualmente tengo 7 hermanos y tengo dos de ellos que sufren de una enfermedad mental. Uno tiene psicosis y el otro tiene esquizofrenia. Todo fue como muy difícil y muy duro el proceso. Eh, Ellos claramente de grande les surgió esta enfermedad, pero realmente fue todo muy duro. ¿Qué más poder contarle, no? Después de pasar toda esa etapa dura de pobreza, de vivir en un lugar donde el piso era todo de tierra y dormíamos todos amontonados con mis hermanos, nos mudamos a otra casa. Con el tiempo mis viejos salieron a vender a la calle, cerraduras, manijas, vendían eh, tenedores y me acuerdo cuchillos cubiertos que en ese tiempo eran de mucho valor, o sea, eran muy buenos cubiertos. Y mi papá también trabajaba de albanil, construía casas y qué sé yo, y logró juntar un poco de dinero y con ayuda también de mi mamá y pudimos comprar como una casa y ahí es donde vivimos con todos mis hermanos con el tiempo. Em, Me crié también en un contexto de mucha religión. Mis padres creían muy fuertemente en Dios, que hoy, actualmente yo con 29 años, creo mucho en Dios, pero desde otro lugar, desde otra perspectiva. Yo me crié mucho con la religión, me crié mucho con si haces eso te vas a ir al infierno, escuchar esto es pecado, como que todo era pecado, todo era malo. Y ya les digo, pobreza más religión nos traen una mentalidad muy escasa. A los 11 años viví algunas situaciones en mi contexto familiar que me marcaron mucho la vida. Tengo un árbol genealógico bastante fuerte, ¿no? Donde hubo abusos y cosas fuertes que me tocó transitar en el contexto familiar, que realmente me marcaron mucho la vida, pero siempre se puede salir adelante, ¿no? Mi hermana, la más grande, que tiene actualmente 33 años, fue la que en muchas veces de mi vida me salvó literalmente la vida. Me sacó de muchas ocasiones donde me sentía súper mal, súper sola, porque, o sea, nosotros somos 7 hermanos, pero mi hermana más grande nos crió totalmente a todo, porque mis padres salían a trabajar y teníamos poco y era lo que había. Y después mi hermana a los 15 años decidió irse de mi casa y me quedé yo al mando de mis hermanos. Y medio como que de joven ser madre y como ser madre, ¿por qué? Porque tenía que hacerme cargo de mis hermanos. No viví mi etapa de adolescencia o mi infancia como me hubiese gustado. También me marcó mucho, viví mucha violencia de parte de mis padres. Este video no es para juzgarlo para nada, simplemente para contar de lo que fue esa experiencia. Hoy mi relación es totalmente distinta, pero también entiendo y comprendo de que antes eran otras formas de crianza, eran otro contexto. Y todo eso me fue marcando, me fui haciendo una mujer dura, una mujer con el corazón súper lastimado, donde tuve relaciones de pareja que eran súper tóxicas, era la que le revisaba los celulares, la que rompía celulares, la que no sé, nunca llegué como al maltrato físico, pero yo era la que en realidad cacheteaba, no me lastimaban a mí, pero
buscaba hombres que me maltraten. em, Estuve en contexto de relaciones donde sufría muchísimo, donde no era validada como mujer. em, y así sucesivamente, ¿no? Me fui perdiendo en las relaciones que sentía que me lastimaban mucho el corazón, como que sentía que nadie me tomaba en serio, siempre me sentí como usada. Y me empecé a perder en el mundo de las jodas, de los boliches, de las drogas, me empecé a drogar con marihuana. Siempre fue con marihuana y con alcohol, salvo una vez que fui a una fiesta electrónica y tomé una pasti, pero de esa vez que tuve una mala experiencia no quise nunca más. Y me empecé a enganchar con el mundo de las jodas, el alcohol, las drogas, salía con amigas, me emborrachaba. Siempre de que me acuerdo que volvíamos con mis amigas de los boliches y era como, a la ida era como todo, uy, hoy la vamos a reventar, va a estar súper increíble, qué sé yo. Pero cuando volvíamos era toda una mierda, toda una angustia y decíamos, ay, ¿para qué salimos? Como, qué triste todo. Y siempre volvíamos mal, siempre como que sentíamos como una sensación de arrepentimiento, claro, de exponernos a tantas energías, vibraciones, que en ese momento uno no lo sabe, no es consciente. Todo eso me fue destruyendo con el tiempo. Empecé también a trabajar desde muy chica, que es algo que omití un poco, porque son muchas historias. Estoy como tratando de contar todo, discúlpenme. Em, la realidad es que empecé a trabajar desde muy chica, me voy a acomodar. Mis padres me llevaban con ellos a vender a las ferias, vendíamos cerraduras, manijas, eh, íbamos a la Feria de la Salada, íbamos a una feria que se llama Puente Lanari, seguramente algunos la conocen, no sé si seguirá existiendo, y con eso me hacía mi platita, me compraba un poco de ropa, algo como para estar. En los colegios que siempre iba, al ser público, siempre nos daban comida, o sea, yo iba a todos los comedores, me acuerdo. Y sí, pasé mucho bullying, pasé mucho como que la muerta de hambre, iba a la pobre, todas esas cosas fueron como marcando mucho mi identidad. Me tocó trabajar desde muy chica, pero por el simple hecho de que éramos muchos hermanos y no alcanzaba para todos. Toda esa etapa fue como haciéndome una mujer súper dura, estaba muy parada en mi energía masculina, ¿no? Esta energía que te hace ir todo el tiempo con luchar contra el mundo, sentía que mi vida todo el tiempo era esto de luchar contra el mundo, tengo que ganarme la vida, tengo que cubrir la supervivencia, porque si no, no como, si no, no sé qué hacer. Terminé el colegio, gracias a Dios, no sé ni cómo lo terminé, creo que mi hermana, la más grande, cuando se mudó, ella se fue a los 15 a vivir con mi tía, pero después se fue mudando a distintos lugares y hasta que un día vino y me dijo, venite a vivir conmigo porque yo ya me había perdido un montón en lo que es las jodas, la salida. De todos modos iba al colegio, pero era un desastre todo. En el colegio me peleaba, me pegaron, de todo, chicos. Bueno, y terminé el colegio, por suerte, y apenas terminé el secundario me fui automáticamente a trabajar, seguí trabajando de todo, como vendedora, trabajé camarera, trabajé en kiosco, en negocios, en talleres de ropa, de doblar ropa, costurera, trabajar en depósitos, hice un montón de cosas en el tiempo que me ayudaron a como mantenerme. Pero claro, ¿qué pasa? Estuve toda mi vida detrás del dinero, trabajando y desde muy chica todo el tiempo queriendo sostener la supervivencia y jamás hubo un espacio para saber quién soy, qué persona soy. O sea, no me conocía, no sabía quién era, o sea, fui como diseñada para ganarme la vida, para estar en supervivencia. A todo eso, mi contexto familiar era sumamente tóxico. Mis padres que luchaban todo el tiempo con el dinero, una relación en donde se llevaban mal, se peleaban mucho, mis hermanos que tenían sus propios problemas, éramos muchos, y todo eso fue construyendo en mí una persona, como les decía recién, con una identidad, un corazón súper duro, súper tóxica, con mucho dolor. Empecé a engordar, empecé a subir de peso. Cuando estuve en un trabajo en relación de dependencia empecé a comer mal. El dinero que ganaba me lo gastaba en McDonald's, en burgers, o sea, no me importaba. Yo iba y derrochaba todo. Y fue muy difícil la etapa donde empecé a subir de peso porque no me daba cuenta que me estaba literalmente autodestruyendo todo eso. Y,
Y cuando ya vi que entré en una crisis muy grande, que literalmente dejé de trabajar porque no solamente que mi cuerpo se empezó a enfermar por el sobrepeso, sino que también mi salud mental estaba totalmente destruida, que esto habrá sido como a los 23, 24 años. A todo esto también fui madre. Hay mucha historia, mucha historia. Madre soltera, claramente, a los 22 años, donde conocí a una persona que me había súper enamorado, que pensaba que era el amor de mi vida, y resulta ser que cuando yo me engancho con esta persona, se estaba casando cuando yo estaba pariendo. O sea, era una persona que tenía doble vida. Imagínense todo esto, toda esta pelota así que yo le estoy contando, perdón que como que mezclé todo, como que no sabía cómo contar tanto, pero toda esta bola de historia es lo que me hizo ser en ese momento toda esa persona, yo diría monstruosa, pero que no sé cómo hizo para seguir. Fui madre soltera, trabajé como hasta los 9 meses de embarazo, un poquito menos, 8 y medio. Y también, o sea, seguí trabajando, nació el bebé, estuve como 3 meses, me tomé los 3 meses de licencia, seguí trabajando hasta los 5 años. Y mi mamá se encargaba de cuidarlo, de estar con él. Y yo trabajaba en un lugar que era súper lejos, viajaba 2 horas. Siempre mis trabajos fueron súper sacrificados, era viajar prácticamente 2 horas y media para todos los lugares porque yo vivía súper lejos. Y todo eso fue acumulando muchas cosas en mí que claramente fue todo muy difícil, ¿no? Pero al final, ¿qué te quiero contar con toda esta historia un poco mezclada? De que si no hubiese vivido quizás todo eso, hoy no sería la persona que soy hoy. Actualmente, hoy estoy viviendo con mi pareja, que es el amor de mi vida. O sea, tuve que pasar por varias personas, o sea, por varias parejas en donde viví lo que era realmente la toxicidad en su máxima expresión para conocer a un hombre increíble. Hoy, gracias a que empecé a sanar mi corazón con el tiempo, me empecé a sanar, fui como 6 años al psicólogo. Imagínense ustedes con todo lo que le cuento, ya mi mente y ya no podía más. Y, y esos 6 años de terapia me ayudaron un montón. Yo creo que me salvaron la vida, literalmente. Hoy mis hermanos, como le contaba al principio del video, sufren de psicosis y esquizofrenia. Yo creo que podría tranquilamente poder vivir alguna de esas enfermedades, pero la terapia siempre digo me salvó la vida. Y después del psicólogo, sí, como siempre me interesó todo el mundo de la mente y cómo es esto de cambiar. Y bueno, estudié cursos de coaching, de biodescodificación y empecé a seguir a mentores y a gente que hablaba mucho de cambiar la mentalidad, y como que todo eso me ayudaba a mantenerme como viva, a creer de que se podía cambiar. En ese momento no sentía el cambio claramente, pero tenía la esperanza de que algún día todo esto va a cambiar, decía yo. Y bueno, acá estamos. Actualmente estoy viviendo con mi pareja, que es el amor de mi vida. Ojalá que me case, así que dejo grabado este video, me quiero casar con él. Ojalá que me case con él. Mi hijo Noah tiene ya 7 años y es un hijo increíble, juntos lo estamos criando, y la verdad que todos los días me impresiona de cómo se puede seguir mejorando. La mentoría de PRI, que es una mentoría en la cual mucho tiempo quise entrar, pero no podía permitírmelo porque no tenía el dinero para pagarlo. Pero bueno, se pudo dar hasta que entré, mi novio me regaló la mentoría y desde ese momento mi vida empezó a cambiar, y realmente es increíble como todo se dio vuelta. Así que bueno, eh, hoy estamos a, si no me equivoco, 23 de octubre y estoy creando mi propio negocio. O sea, yo jamás pensaba que voy a crear un negocio. O sea, estoy viviendo una realidad en la que digo, ¿de verdad? ¿De verdad estoy creando mi propio negocio? Qué locura. Así que bueno, eso era lo que quería contar y nada, seguiré pasando para el segundo video. Nos vemos.